capítulo 18, Juan capítulo 18. Y versículo 28, Juan 18, 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si éste no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo, o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato luego: ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura, y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Vamos a dejarlo hasta ahí. Quisiera pensar con ustedes por unos momentos en la experiencia de Jesucristo de estar en el pretorio. Fue una larga mañana para el Señor Jesucristo. La noche anterior, tarde, Él había estado en el huerto del Getsemaní, orando con sus discípulos que se habían quedado dormidos. Él allí se estaba entregando a la voluntad de su Padre, sabiendo que Él iba a tener que tomar esa copa que le esperaba en aquella cruz. Cuando Pedro saca la espada y quiere defender a su Señor, Cristo le dice: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Y sabemos que en 3 ocasiones Él oró en ese huerto: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, no se haga mi voluntad sino la tuya. Él fue arrestado en ese huerto. Suponemos que Él pasó la noche detenido.
y nos ponemos a pensar en el Señor de Gloria en algún lugar detenido toda la noche, y muy temprano en la mañana es sacado y es llevado con Anás, y es llevado con Caifás, y es llevado ante el Sanedrín, es llevado ante Herodes, y ahora él está frente a Pilato. Hay una conversación algo extensa que el Señor tiene con Pilato, el gobernador, pero solo quiero enfocarme en lo que sucedió dentro del pretorio. Y el pretorio era la residencia de Pilato en Jerusalén. Pilato era gobernador de Judea. Él vivía en Cesarea de Filipos, que estaba en la costa. Pero cuando se iba a crucificar al Señor Jesucristo, Pilato vino a Jerusalén para supervisar el juicio y la muerte del Hijo de Dios. Y entonces, cuando hablamos de pretorio, estamos hablando de su residencia. Y pensar que ahora en esta residencia de gobernadores, ahora está el que va a ser un día coronado como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Señor Jesucristo se encontró en muchas casas en la Biblia. Lo vemos en una casa en Belén, siendo adorado por magos que vinieron del oriente. Lo encontramos en una casa donde Él sanó a aquel paralítico. Lo encontramos en casas donde Él enseñaba la palabra de Dios, su Padre. Lo encontramos en esa casa de aquel hombre fariseo siendo ungido por aquella mujer con tanta devoción. Pero ahora lo encontramos en una casa muy singular, en el pretorio, en la residencia de Pilato, donde él va a ser sentenciado a muerte, y la muerte más cruel posible. Lucas es el que nos dice la acusación de por qué es que los judíos llevaron a Cristo al pretorio. Y la acusación que dieron en contra de Jesucristo fue que Él pervierte a la nación, Él prohíbe el tributo y que Él alborota al pueblo. Imagínense al Señor Jesucristo. Nos dice su palabra que fueron los principales sacerdotes y los ancianos. Lucas es el que nos dice que era una muchedumbre de personas. Y llegan a este pretorio y sale Pilato y los recibe, y ellos dan la acusación, completamente en contra de lo que realmente había venido a hacer el Señor Jesucristo. Escuchamos en esta mañana, Él había sido llamado Jesús, que significa que Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ahora se escuchan palabras de pervertir, de alborotar, de prohibir el tributo. Ellos llegan al pretorio, pero ellos no entraron. Fíjese nomás la religiosidad de estos hombres. Estaba llevándose a cabo en Israel la fiesta de los panes sin levadura, en los cuales cada hogar judío tenía que remover de su casa toda la levadura, y por 7 días tenían que comer pan sin levadura. Y ellos sabían que dentro del pretorio habría levadura, porque era de un gentil, que era Pilato. Él no respetaba estas fiestas, él no era creyente en Dios. Ellos están tramando la muerte más injusta, más corrupta, más violenta que va a haber, y ellos no se dignan de entrar al pretorio porque no querían contaminarse con la levadura, y llegaron con Cristo hasta la puerta para que Pilato lo llevara de allí. Pero ahora pienso en el Señor. El Señor Jesucristo, Él dijo: yo he venido a cumplir la ley. El Señor Jesucristo, nos dice Pablo en Gálatas,
Él fue nacido bajo la ley. Y nadie más cumplió la ley de Dios como Él lo hizo. Y para Él entrar a una casa durante esa semana, cuando se celebraban los panes sin levadura, habrá sido algo muy foráneo, muy extraño, muy incómodo para Él. Pero ahí vemos al Señor tomando pasos hacia la cruz, con el afán que Él tenía de identificarse con nuestros pecados, que eso es lo que representa la levadura, para poder salvarle a usted y a mí de ese pecado. Y entonces Pilato pregunta cuál es la acusación que traen. Y escuche las palabras tan bajas, tan feas de todas estas personas: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Y entonces Pilato les dice: bueno, tómenlo ustedes y júzguenlo bajo su ley. Y ellos dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. El Señor Jesucristo ya había sido juzgado por lo religioso cuando Él fue frente a esos hombres, pero Él, al llegar con Pilato, ahora es el juicio civil. Los judíos no podían juzgar porque en ese tiempo el Imperio Romano estaba dominando gran parte del mundo en su tiempo, incluyendo Israel. Y entonces los judíos, ellos necesitan que Pilato pueda, como si fuera, interceder por ellos para que Él pueda llevar a cabo esta muerte que ellos tanto anhelan. Y entonces encontramos ahí una frase interesante en el versículo 32 que dice que a nosotros, dice en el 31 al final, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Pero dice en el 32, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Me imagino que usted se fascina de cómo es que se cumplen las profecías en la palabra de Dios. Dice Pedro que tenemos la palabra profética más segura. Y es increíble ver cómo a lo largo de los años la palabra de Dios siempre se ha cumplido. Y es muy precioso poder considerar cada una de las profecías que se cumplieron de los profetas en cuanto o en relación a la muerte del Señor Jesucristo. Pero aquí, hermanos, vemos que los judíos cumplieron profecía sin saberlo. Ellos no podían dar muerte a Jesucristo, y esto fue para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿Cómo mataban los judíos a una persona que había incurrido en algún crimen? Los apedreaban. Yo lo digo con mucho respeto en esta mañana a nuestro Señor. Hubiera sido mejor para Él que lo apedrearan. Pero Él sufrió la peor muerte que pudo haber muerto, que era la crucifixión. Él le había dicho a un hombre religioso una noche: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que yo sea levantado. Él sabía, Jesucristo sabía el Salmo 22 que había profetizado que Cristo no moriría apedreado, ahogado, decapitado, apuñaleado, empaleado, que la única manera en la que Él iba a morir era por crucifixión, cuando Él dice: horadaron o traspasaron mis manos y mis pies. El Señor Jesucristo tenía eso en mente. Pilato recibe al Señor dentro de su pretorio y le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Cristo le pregunta: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Y comienza esta plática entre ellos dos. Me encantan las palabras y podemos gozarnos todos en ella. El versículo 36, Cristo dice: mi reino no es de este mundo. Los judíos, Pilato, están preocupados que este hombre quiere sabotear el trono del César. Están preocupados que este hombre que dice ser el Mesías quiere adueñarse del trono de Israel.
No, Cristo dice, mi reino no es de este mundo. Gracias a Dios, hermanos, que el reino de Cristo no proviene de este mundo tan corrupto, tan malo, tan desviado. Gracias a Dios añoramos poder estar en un reino que va a provenir de Dios. Cuando aquí en San Juan de Abajo y en todo el rincón del mundo, el Señor Jesucristo va a reinar por 1000 años. Y usted y yo vamos a tener el privilegio de poder mirar a aquel que sufrió la muerte de la cruz ahora reinando, y nosotros gobernaremos con Él. Cristo dice, mi reino no es de este mundo. Él dice, si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían por mí, para que yo no fuera entregado a los judíos. Y otra vez le vuelve a repetir, pero mi reino no es de aquí. Sería bueno quizás recordar, hermanos, que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Señor. Pensar en este inicio de semana que usted y yo solamente somos peregrinos, pasando por esta vida, por esta tierra, y como Abraham esperamos aquella ciudad cuyo arquitecto es Dios, aquella hermosa nueva Jerusalén que va a descender del cielo y donde usted y yo vamos a morar eternamente y para siempre. Escuchábamos anoche la ciudad donde no va a haber muerte, no va a haber lágrimas, no habrá maldición, no habrá enfermedad, no habrá sol, tantas cosas que no habrán. Y podemos anticipar aquel hermoso día y aquel hermoso lugar. Pilato le pregunta qué es la verdad y Pilato llega a la conclusión, y esto es algo que él repite una y otra vez a los judíos: yo no hallo delito en él. Hemos pensado en el pan, en el cuerpo del Señor Jesucristo, en ese cuerpo que jamás supo lo que era el pecado, aquel que era apartado de los pecadores, aquel que no hizo pecado, aquel que no conoció pecado, aquel en el que no hay pecado. Pilato dijo: yo no hallo delito en él. Y ahora vamos a encontrar esta costumbre que había cada año en esta fecha de soltar a un reo. Y entonces encontramos que o se va a soltar al Señor o se va a soltar a Barrabás. El versículo 40 nos dice que Barrabás era un ladrón. Y nosotros sabemos esa escena tan amarga cuando Pilato saca al Señor Jesucristo a Gabata, que era una plataforma que estaba fuera ahí del pretorio, y él pregunta: ¿a quién queréis que os suelte? Y la multitud exigió que soltara a Barrabás. Pilato preguntó: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y la gente escogió a Barrabás en vez de al Señor. Quizás usted en esta mañana no ha aceptado al Señor. Dios quiera que usted pueda preguntarse: ¿qué haré de Jesús llamado el Cristo? Yo lo acepto, yo creo en Él. Y no vaya usted a ser como esa multitud que lo rechazó. Pero ahora encontramos esta terrible escena, hermanos. La Biblia es tan sencilla en describirnos lo que sucedió, pero realmente no podemos entender toda su profundidad, lo que fue para el Señor. Imagínese ese amplio cuarto, palacio, esa residencia donde estaba el Señor. Está Pilato. Nos dice Mateo que se reunieron alrededor de él toda la compañía de soldados. Lucas nos dice que fueron convocados, y una compañía de soldados en el ejército romano eran cientos de soldados. Y quiero que piensen eso, que Cristo está en un lugar con quizás hasta unos 500 soldados,
que lo rodean. Es bonito poder encontrar en la palabra la preeminencia del Señor Jesucristo. Lo encontramos en medio. En esta mañana, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Es un lugar prioritario. Es un lugar principal que Él tiene como Señor. Pero ahora en esta escena era en burla, en rechazo. Juan dice muy brevemente: entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Yo no sé si le pasa a usted, hermano, hermana, pero le tengo que confesar que a veces me pasa a mí. A veces hay cosas en la Biblia que quizás las leemos tan seguido que a veces nos acostumbramos. Deténgase y trate de pensar lo que involucra esto. Entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. El hermano mencionó en su oración que la espalda del Señor Jesucristo fue como campo de arado. Sobre mis espaldas araron los aradores. Y ustedes aquí en San Juan entienden muy bien lo que significa eso. Que hombres altos, fuertes, adiestrados, tomaron látigos y una y otra vez flagelaron la espalda del Señor Jesucristo. Destrozaron por completo su cuerpo. Por eso Isaías dijo de él: de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Eso significa, hermanos, que Cristo perdió su apariencia, pero aún más, Cristo perdió la apariencia de un ser humano. Pilato azota al Señor, y ahora los soldados entretejieron una corona de espinas y la ponen sobre su cabeza y le quitan su vestidura. Imagínese un hombre de unos 33 años siendo desnudado frente a cientos de soldados que lo miraban minuciosamente, y está siendo desnudado. Y le ponen este manto de púrpura. El púrpura, sabemos, era un color muy común en los reyes que utilizaban esta tela, y burlándose de él, se arrodillaban y decían: salve, Rey de los judíos, aquel que un día será el centro de nuestra adoración en el cielo. En ese lugar fue el centro de la mofa y de la burla de todos aquellos hombres. Le daban de bofetadas, dice Juan. Mateo nos da una descripción más amplia de lo que le hicieron. Mateo habla de cómo le desnudaron, de cómo le pusieron ese manto, le pusieron la corona, se hincaron de rodilla, le decían: salve, Rey de los judíos. Pero Mateo añade que le escupían. ¿Le han escupido en su rostro? Imagínese la vergüenza que habrá sentido el Señor. Dice Cristo en Isaías 50: no escondí mi rostro de injurias y de salivazos. Pensar que la saliva del hombre cayó en el rostro del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, con tanta ternura, aquel día había escupido en tierra para poder quitarle la ceguera a ese hombre. Y ahora Él está recibiendo estos escupitazos de todos estos soldados. Mateo nos dice que esa caña que le pusieron en la mano de Cristo para aparentar que era un cetro de rey, se la quitaron y comenzaron a golpearle en su cabeza. El dolor de esas espinas que se hendían en su sien
y vuelven a quitarle sus mantos, y vuelven a desnudarlo, y vuelven a ponerle las vestiduras que él tenía. Estaba pensando en esos soldados romanos. Eran idólatras, eran paganos, y ahora están de rodillas frente al Señor Jesucristo, burlándose de Él como si estuviesen adorándole como el Rey de los judíos. Filipenses 2 habla de que un día toda lengua confesará, toda rodilla se doblará y confesará que Cristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Todo lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra va a reconocer a Cristo por lo que es. Pero en el día de su crucifixión solo habrían palabras de burla para él. Pilato entonces vuelve a decir que no hay delito en él. Y entonces él opta por sacar a Cristo del pretorio. Cristo lleva la corona de espinas, él lleva el manto de púrpura, y Pilato dice estas palabras: he aquí el hombre. Ahí está la multitud y Pilato dice: he aquí el hombre. Sería bueno, hermanos, detenernos y poder contemplar al Señor Jesucristo como lo hemos hecho esta mañana en la cena del Señor, y poder hacerlo a lo largo de la semana. He aquí, dice Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice Isaías acerca del Señor: he aquí mi siervo, o es Dios el que está hablando, es Jehová, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Pero ahora el hombre lo observa ensangrentado, desfigurado, con una corona de espinas. Y cuando le ven los principales sacerdotes, los alguaciles dieron voces: crucifícale, crucifícale. Y Pilato les dice: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Entonces quería compartir esos pensamientos acerca de Cristo en el pretorio, y el Señor nos ayude a pensar más en Él para amarle más y servirle más en nuestras vidas.